Hola, es momento de seguir trabajando con historia. Aquí podemos ver un título que dice El poblamiento, migrantes de Asia a América. A continuación te voy a hacer la lectura de este tema porque vamos a obtener una información de ciertas preguntas. Pero primero hago la lectura y luego te explico la actividad. Hace miles de años, la Tierra experimentó una serie de cambios climáticos conocidos como glaciaciones. Durante estas, las temperaturas descendieron tanto que se produjo un enfriamiento del planeta y, como resultado, aumentaron las partes de tierra que estaban cubiertas de hielo. Las glaciaciones provocaron cambios en las plantas y los animales, en el nivel del agua de los mares y, desde luego, en la vida humana. Durante el último periodo de glaciaciones, el nivel del mar bajó a tal punto que las áreas de tierra del estrecho de Bering, que ahora están sumergidas en el mar, quedaron en la superficie. Con ello, se formó un puente, el cual permitió que grupos de seres humanos y animales cruzaran de Asia a América. Se cree que los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering siguiendo animales para cazarlos. Al trasladarse del actual territorio de Siberia, en Rusia, hacia Alaska, en Estados Unidos. El ambiente era muy frío, pero conforme avanzaron rumbo al sur del continente, la temperatura era más cálida. Además, la flora y la fauna eran distintas y más abundantes. Pasaron miles de años para que el continente americano se poblara completamente. Una de las razones fue que los grupos humanos eran nómadas, al llegar a una zona con abundantes recursos naturales. La habitaban hasta que estos se agotaban y entonces partían a otro sitio en busca de nuevos recursos. Te voy a explicar un poco lo de la lectura para que quede más entendido. La lectura menciona que hace miles de años la Tierra experimentó unos cambios climáticos conocidos como glaciaciones. ¿Qué es una glaciación? Bueno, las glaciaciones es el congelamiento de la Tierra. Se congeló gran parte de la Tierra pegado al Polo Norte. Las temperaturas bajaron y es cuando se congelan tanto tierra como las aguas de los mares. Bueno, del continente asiático al continente americano hay un espacio conocido como el estrecho de Bering. Esto es lo más cercano que están estos dos continentes, lo más cerca posible. Antes de que surgieran estos cambios climáticos llamados glaciaciones, pues era pura agua. Al momento que se da la glaciación, los niveles del mar bajan y se congelan. Esto permitiendo que hubiera un puente natural o un paso entre los dos continentes. En los mapas se ve muy pequeñito, pero tiene una gran extensión. ¿Qué pasó cuando la glaciación se dio? Bueno, los animales empezaron a recorrer todo el continente, como sabemos de Asia, a los demás continentes, y llegaron a esta parte donde casi pegaba el continente americano del continente asiático. Comenzaron a pasar. ¿Qué pasó con los primeros seres humanos? Pues se fueron siguiendo a las manadas de animales para poder cazarlos y poder comer. Entonces, ellos siguieron las manadas sin saber que estaban llegando a otro continente. Poco a poco se fueron pasando y se fue haciendo el poblamiento de América. No fue que de un día a otro que llegaron se pobló todo el continente. La lectura menciona que fue poco a poco. Bueno, como los animales siguieron caminando y bajaron hacia México, hacia Estados Unidos, porque entraron por la parte de Alaska, la parte superior del continente americano.
todo estaba congelado y las temperaturas pues eran extremadamente frías. Imagínense, todo era hielo. Conforme fueron bajando hacia el sur del continente, las temperaturas iban cambiando. Las temperaturas descendían y ya no estaba congelado y pudieron encontrar diversas áreas en donde pues había una mejor vegetación, había más animales y podían recolectar principalmente todos los frutos y las semillas que podían para complementar su dieta de la carne de los animales que cazaban junto con estas semillas y demás frutos que podían recolectar. Aquí se fueron distribuyendo por diferentes partes. Si recuerdas, en un tema anterior vimos 3 áreas geográficas importantes de aquel tiempo, que era Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. De esas 3 zonas, la mejor que encontraron fue esta parte de México y parte de Sudamérica, llamada Mesoamérica, para establecerse. Y pues de ahí no solamente se quedaron en esta zona, sino que siguieron caminando hasta el final del continente, hasta donde se encuentra actualmente Argentina, Brasil, Chile y todos esos países. Bueno, la misma lectura dice que pasaron miles de años para que el continente americano se poblara por completo. Y la razón principal fue que los grupos humanos eran nómadas. ¿Qué es nómada? Te explico. La palabra nómada significa que andas de un lugar a otro. A lo mejor por ahí escuchaste que alguien te dijo: ah, pareces nómada, ya siéntate. Eso significa que no estás en un lugar fijo. Cuando vas de un lugar a otro constantemente, se le llama ser nómada. Este es el término que se utilizaba para referirse a los primeros pobladores que iban de un lugar a otro. ¿Pero por qué iban de un lugar a otro? Bueno, primero porque iban siguiendo a las manadas de animales para cazarlas y poder obtener alimento. Y otra era de que donde llegaban duraban 2-3 días o un poquito más y comenzaban a recolectar todos los frutos y las semillas que encontraban para poder comer. Pero llegaba el momento en que se terminaban los frutos y las semillas. Ya no había en esa área, tenían que irse a otro lado. Y de a donde llegaban pasaba lo mismo, seguían las manadas de animales y también se terminaban los frutos y tenían que irse a otro lado. Durante toda esta etapa, antes de que conocieran la agricultura, antes de que se enseñaran a cosechar, a sembrar y a cosechar las semillas como el maíz, pues se dedicaban a recolectar frutos y semillas. Y una vez que se los terminaban, se iban a otro lado. Y así es como fueron recorriendo parte del continente. Algunos sí se quedaban, otros, la mayoría se iba. Y así es como poco a poco se va poblando el continente americano. Pero recuerda, la lectura menciona que fue después de miles de años que se pobló por completo el continente americano. Espero y te haya quedado un poco más claro la lectura con esta pequeña explicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación, te voy a presentar una tabla. Este cuadro que aparece aquí, que trae 4 colores y uno en medio, donde dice tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este cuadro nos va a servir para obtener información. A través de esas 4 preguntas vamos a obtener información acerca del tema. Vamos a obtener lo más importante. Esta es una forma de hacer un resumen por medio de 4 preguntas, en el cual vas a anotarme donde dice tema. Vamos a hacerlo primero. Antes que nada, te voy a pedir que lo copies al tamaño de tu cuaderno.
Este cuadro debe de quedar al tamaño del cuaderno para que puedas escribir y tengas espacio. Una vez que hayas hecho los 4 cuadritos, pones el de en medio de color verde donde dice tema. Pero en lugar de poner tema, vas a poner en ese cuadrito el poblamiento, migrantes de Asia, América. Así va a quedar ahí ese tema. Ese es el título que va a llevar ese cuadro o el tema que nos menciona ahí. Una vez que hayas puesto esto, vamos a dar respuesta a estas 4 preguntas que aparecen aquí. El primero es, ¿qué hecho histórico describe la lectura? Vas a escribirme de qué nos habla la lectura que te leí. Si necesitas regresar el video para volver a escucharla, hazlo, para que puedas contestar esta pregunta. Después, pregunta ¿cuándo y dónde pasó? No se está preguntando en qué tiempo pasó, no menciona una fecha en específico, pero sí hace referencia a una cantidad de años. ¿En dónde pasó? Pasó en 2 continentes. Uno de dónde salieron y otro hacia dónde llegaron y por dónde llegaron. Luego viene quiénes participaron. Me vas a describir quiénes fueron los que participaron aquí, quiénes eran los actores de esta lectura. Y finalmente, ¿cómo sucedió? Vas a describir tú cómo sucedió todo esto con respecto al poblamiento de los migrantes de Asia a América. Esa es una primera actividad. A continuación, te voy a dictar también 4 preguntas más para complementar este cuadro. Número 1. ¿Cuál es el nombre de los cambios climáticos que provocaron un enfriamiento del planeta, cuyo resultado fue que aumentaran las partes de la Tierra cubiertas por hielo? Número 2. ¿Qué provocaron las glaciaciones? Número 3. ¿Qué motivó a los grupos que habitaban Asia a emigrar? Y número 4. ¿Por dónde cruzaron de Asia a América los primeros pobladores? Esas 4 respuestas también están dentro de la lectura que te hice. Te voy a pedir que todo esto lo anotes en tu cuaderno y le dé respuesta con la lectura que hice. Te vuelvo a repetir, si es necesario regresar el video a la lectura, hazlo para que puedas contestar las preguntas. Esas son las únicas actividades de historia por el día de hoy.